Hablábamos, Paola, de la labor de las redes sociales. Hoy hemos tenido otro ejemplo que yo creo que conjuga lo mejor y lo peor de las redes sociales. Lo peor es ese mensaje que una independentista catalana lanzaba con amenazas, muy soez, un mensaje asqueroso, para entendernos, contra Inés Arrimadas, la portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Eso es lo peor. Lo mejor también de las redes sociales es que muchos usuarios, evidentemente indignados después de leer ese mensaje, han señalado con el dedo a quien lo había escrito, y el final, al menos hasta ahora, de esta historia, Paola, es que la persona, y muy entre comillas, que escribió aquello, ya está en su casa porque la empresa para la que trabajaba, avergonzada, la ha despedido. A la calle. A la calle. Y de hecho los hechos se remontan, les vamos a poner en antecedentes, al pasado domingo, cuando una señora llamada Rosa María Pinas Puigpinyós estaba tranquilamente viendo una intervención de la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un programa televisivo. Hasta ahí todo bien, justo hasta que se le ocurrió la genial idea de abrir su Facebook y opinar. Y no se le ocurrió otra cosa que escribir más que lo siguiente: sé que me van a llover las críticas, leemos por todos los lados. Sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de Telecinco, solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa. Una burrada en la red, a la que la víctima, Inés, contestó muy diplomáticamente con este otro tuit. Dice Inés: aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora, no solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas. Palabras estas que debieron asustar a Rosa María, que intentó borrar sus huellas al ver el aluvión de críticas y comprobar que se había convertido en la mala de la película. De poco sirvió, ya era demasiado tarde. 48 horas después, hoy, los ofendidos eran sus jefes, que no han dudado en echarla de su trabajo, eso sí que era un trabajo temporal. Inés Arrimadas, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Después de lo que parece, al menos de momento, el final de esta historia que nunca debió producirse, el despido de la persona que a usted la amenazó y la injurió de esa manera. Bueno, yo en los temas laborales la verdad es que no entro, no sé además si la empresa dice que no va a volver a contar con ella o no, en fin, yo lo que creo es que esto es intolerable. Yo he recibido muchísimas amenazas e insultos por Twitter, pero la verdad es que yo creo que supera todos los límites. Es un repugnante y sobre todo que me parece un insulto no solo a mí, sino a todas las mujeres y especialmente a las mujeres que han pasado por la traumática experiencia de ser violadas. Así que por primera vez en mi vida me he ido a una comisaría y he puesto una denuncia. De hecho, antes de presentar esa denuncia, usted reflexiona durante varias horas. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué valora? ¿Y por qué definitivamente da ese paso de acudir, como decía, por primera vez en su vida a una comisaría para denunciar? Bueno, en primer lugar, yo comprobé si esto era verdad o no, porque muchas veces te pasan cosas por internet, pero hay que comprobar que era cierto. Entonces, esta señora tenía el Facebook abierto, es decir, cualquier persona lo podía consultar y los comentarios seguían ahí. Así que una vez comprobado que realmente era cierto y coger pantallazos del Facebook, pues insisto, no por el insulto que me dice a mí, porque insultos como acaban ese comentario me dicen todos los días por Twitter, pero el comentario que dice de la violación en grupo me parece tan lamentable y tan preocupante que me decido a poner una denuncia al final. Con independencia de que efectivamente la parte laboral, como usted decía, parece que ya se ha tomado esa decisión por parte de la empresa de despedir a quien había escrito tal cosa, ahora el proceso continúa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dijo la policía cuando puso esa denuncia y qué se puede hacer? Pues a mí lo que me han dicho es que se puede identificar a la persona, porque la verdad es que tenía en su Facebook su nombre y sus apellidos, o sea, una persona muy perfectamente identificable, y lo siguiente que parece ser es que le van a llamar a declarar y, bueno, para saber su versión de los hechos. Yo la verdad es que no le deseo mal a nadie y supongo que no habrá sido un día fácil tampoco para ella, pero me parece tan grave
que hay que poner un poco pie en pared, porque estamos llevando ya unos niveles de crispación y de impunidad en las redes sociales que parece que se puede decir todo. Me parece importante poner un poco de límites a esto. Huelga decir, porque creo que conocemos la respuesta, que esa persona que la injurió de esa manera, que la amenazó de esa manera, no ha hecho el más mínimo intento por ponerse en contacto con usted, ¿no? Bueno, que yo sepa, no sé si se ha intentado poner en contacto conmigo. Yo personalmente no he recibido ninguna llamada de ella. Pero bueno, insisto, vamos a ver cómo reacciona en las próximas horas. Y yo no tengo ningún interés de que nadie pues tenga problemas, pero la verdad es que este comentario me ha sobrepasado, la verdad. O sea, el tema de la violación en grupo es una cosa que me ha dejado perpleja y me ha hecho decidirme a poner una denuncia que, insisto, es la primera vez que la pongo en mi vida y recibimos insultos diarios. Pero me parece que era intolerable ya. No, es más que comprensible. Ya ha hecho usted, además, muy bien. Una pregunta más de Almudena Negro, por favor. Sí, me parece repugnantemente machista. Me imagino que como todo el mundo, como la propia autora reconoce en ese escrito, pero yo creo que detrás hay algo más. Hemos leído que esta persona es cercana a los postulados independentistas y a mí me da la impresión que detrás hay lo de siempre, la denigración de la persona para liquidar a los disidentes, el proyecto político que representan quienes no son nacionalistas. ¿Es así? Bueno, a ver, este comentario me parecería indignante de cualquier persona. Es verdad que ella misma en su comentario hace referencia al programa de Telecinco en el que estábamos hablando de independencia sí o no, y por tanto claramente ella lo vincula a mi ideología. Pero ya le digo que me parece muy grave y sobre todo que no es un insulto solo que se pueda considerar un delito de odio por cuestiones ideológicas, sino que también es que es una banalización de la violación a las mujeres que me parece intolerable. Así que por todo ello yo lo he puesto en manos de la policía, de los Mossos, y nada, que tenga el curso que tenga que tener. Inés Arrimadas, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, mucho ánimo y de verdad enhorabuena por finalmente haber dado ese paso, porque, como usted decía, hay que en algún momento poner pie en pared y tratar de parar este tipo de comportamientos. Un fuerte abrazo, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buenas noches.